Saludamos y damos gracias al bendito Dios que nos ha dado la gracia este día de estar nuevamente con ustedes y de tener todos la oportunidad de seguir escuchando de su bendita palabra para que sigamos siendo limpiados, tratados y sobre todo vayamos teniendo una forma de vida conforme a la palabra escrita de nuestro bendito y santo Dios. El día de hoy trataremos en el tema del Instituto Bíblico Radial, que la única intención tiene o tenemos, mi hermano, todos los que aquí participamos, de que se conozca la palabra del Señor, de que podamos tener un mayor entendimiento para comprender las Escrituras y así transmitir el mensaje de la forma más fidedigna que podamos, porque hay un principio, mi amado, que lo único que el Señor respalda es su palabra. No lo que nosotros decimos, no lo que nosotros interpretamos, no, su palabra. Por eso, entre más fiel sea su interpretación, nosotros tendremos mejores resultados en nuestra vida y sobre todo estaremos siendo más fieles de compartir con los demás lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Que sea siempre el Espíritu Santo guiándonos a toda verdad y entendiendo las revelaciones que están escritas en las Sagradas Escrituras y aplicándolas a nuestra vida sobre todo, ¿verdad? Ser oidores y hacedores de la palabra, como nos enseña Mateo 7. Bien, de esta manera, hoy pues vamos a empezar lo que sucedió después del año 100, que se considera que es la terminación de la era de los apóstoles, y por lo tanto ya es la siguiente generación la que empezará a llevar el mensaje como lo ha recibido, y vamos a ver un detalle muy particular, mi hermano, cómo la iglesia, o más bien aquellos que llevan el mensaje de la iglesia, se van apartando de la dirección del Espíritu Santo. Y esto obviamente va permitiendo que empiecen a entrar nuevas interpretaciones, que es de lo que estamos hablando precisamente. Se está empezando a hacer una mezcla ya del concepto griego filosófico en las Escrituras, y se va perdiendo poco a poco la pureza de aquel mensaje que era sencillo pero poderoso. Amén. De esta manera vamos a empezar pues a conocer el nombre de algunos que quedaron reconocidos después de la muerte del apóstol Juan. Ya no hay apóstoles del Cordero, con él muere el último de los apóstoles del Cordero. ¿Quiénes son los apóstoles del Cordero? Los 11 que llamó el Señor, y Matías, que en el aposento alto ocupó el lugar que dejó Judas. Esos son los 12 apóstoles del Cordero. Sus nombres están escritos en los fundamentos de la Nueva Jerusalén. Así dice Apocalipsis, mi hermano, 21. Y entonces Dios es fiel, mi hermano. Dios es fiel, jamás olvida a los que han ofrendado su vida, a los que se han dedicado a establecer su reino,
a los que han sido siervos fieles de su palabra, ¿verdad? Jamás los olvida. Y bendito sea así, porque aunque nosotros seamos infieles, aunque nosotros nos apartemos, Él jamás se apartará. Bien, ¿a dónde ha corrido el mensaje? Bueno, en Hechos de los Apóstoles 2 tenemos de dónde venían, de qué tantos lugares venían, ¿verdad?, a Jerusalén. Dice, por ejemplo, Hechos 2:9, dice los partos, los medos, los elamitas, los que habitan en Mesopotamia, toda Judea, los de Capadocia, los que están en el Ponto y los que están en Asia, los que están en Frigia, los que están en Panfilia, los que están en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Amén. Entonces, también agrega a los cretenses y a los árabes, de tal manera que ahí se puede ver de cuántos lugares vivían judíos y habían llegado a la ciudad de Jerusalén cuando recibe los 120 el bautismo en el Espíritu Santo, y estos les transfieren el Evangelio. Amén. Diga usted. Bueno. No, soy Pastor Raúl Peña. Casi no le escucho, varón. No vino el día de hoy, ya se retiró. Ándele. Bien, entonces, mis amados, tenemos que todos estos lugares llegó el Evangelio. Los que llegaron a Jerusalén recibieron el Evangelio y lo llevaron a todos estos lugares. También nos dirá con toda claridad el apóstol Pedro, ¿verdad?, el apóstol Santiago, el apóstol Judas, dice a todos los judíos de la dispersión. Esta es la dispersión, que ya no estaban viviendo en Judea, pero estaban viviendo en muchos lugares. Amén. Ya el Pablo y sus misiones ya habían prácticamente cubierto todo lo que era alrededor del Mediterráneo, ¿verdad? El Mediterráneo es el mar que está entre Europa y África, todos esos lugares. Luego los apóstoles, como vimos el día lunes, en los lugares que ellos fueron muriendo, ya había corrido el Evangelio por muchísimos lugares. Y obviamente el que mantenía la unidad de la iglesia, pues era el Espíritu Santo. Amén. Por ejemplo, tenemos constancia de ello también en los evangelios. Apolos era un judío que era originario de Alejandría. Alejandría era una ciudad que estaba en el norte de África. Amén. En Hechos 18 se consigna su presencia. Amén. Y en 1 Corintios también se habla sobre él, en donde Aquila y Priscila le confirman el Evangelio completo, porque él nada más tenía el conocimiento del bautismo en agua, aunque estaba convencido plenamente de que el Señor Jesús era el Mesías esperado. Y así vemos cómo hasta aquellos lugares de la India, de Rusia, de España, de Inglaterra, aún Etiopía, ¿verdad?, Armenia, muchísimas ciudades, mi hermano. Ya para el año 100 se había establecido ya el Evangelio en gran parte del mundo conocido. Y empezaron a destacar algunas ciudades que después serían importantes. La ciudad de Alejandría sería un punto muy importante. Ahí, después de que cae el Imperio Romano, se traslada de Atenas, se traslada todo el conocimiento griego, se traslada a Alejandría. Después también la isla de Cartago será muy importante durante el desarrollo del posterior, ya eso será en la historia del catolicismo.
¿verdad? Antioquía se convertirá en un centro importante de doctrina. La nueva ciudad construidas serán ciudades que estarán basadas en principios cristianos. Amén. Bien. De esta manera vemos que en el primer siglo ya hay mártires, ya estuvo la persecución de Nerón de una manera terrible, aunque esta fue solamente en la ciudad de Roma, no se extendió más que a la ciudad de Roma, pero la de Domiciano, en el año 85, que es la que alcanza al apóstol Juan, Nerón mata al apóstol Pablo en Roma, Domiciano captura y prisionero al apóstol Juan y lo envía a Patmos. Y hay nombres, y hay mártires, ya se ha regado con sangre el evangelio en muchas ciudades, ¿verdad? Todo esto, hay una recopilación de los escritos y de las historias de ese tiempo y están en las actas de los mártires, así se les reconoce actualmente a todas las historias de estos personajes que de alguna u otra manera alrededor de todas estas ciudades que yo te he comentado, amén, y de las que son más claras en su escritura, estas son las 7 cartas que Ignacio de Antioquía escribió. El Imperio Romano lo manda a capturar al obispo Ignacio de Antioquía y lo lleva a Roma para sacrificarlo, para hacerlo morir en el circo romano, y en ese caminar de Antioquía a Roma, él escribe 7 cartas que son las que se tienen plenas y completas, donde nos narra estos acontecimientos y la forma de pensamiento de la iglesia en esos primeros años. Amén. Tenemos también otro documento muy importante, es las cartas que se envían entre el gobernador Plinio, el joven, ¿verdad?, que era gobernador de la región de Bitinia, que él le envía al emperador Trajano para pedirle instrucciones de cómo tratar a los cristianos durante el tiempo de la persecución que Trajano también autorizó. Amén. Y miren una cosa para que entendamos cuán poderosa había sido el mover del mensaje del Evangelio. Cuando llega Plinio el joven a gobernar Bitinia, se le presentó un problema que verdaderamente lo tenía él confundido porque no sabía cómo atenderlo. Le llegó una acusación anónima como las que hoy se están promoviendo tanto, mi hermano, que usted puede hacer una acusación por teléfono sin dar su nombre. Los romanos lo practicaban mucho, ¿verdad? Los romanos permitían que en algunos lugares especiales usted, a través de una carta, dejara y acusara a una persona. Esa acusación que llegó a Plinio era una larga lista donde los acusaban de cristianos. Plinio no había tenido la oportunidad de haber estado en un juicio contra los cristianos y por lo tanto carecía del conocimiento, de la experiencia de cómo tratar este asunto, y eso es lo que él lo tenía preocupado. Entonces, sabía él que existían leyes imperiales en contra de los cristianos, conocía del decreto de Nerón, conocía de las leyes que había enunciado Domiciano, ¿verdad? Pero no había, mi hermano, no había una regulación de leyes de cómo se debería de tratar el asunto de juicio de los cristianos, ¿verdad? Entonces tuvo que mandar una carta, de hecho le mandó varias cartas al emperador para que le dijera qué hacer, ¿verdad? Y dentro de su carta decía: los templos paganos están prácticamente abandonados y ya no se encuentran compradores para la carne sacrificada a los ídolos. Amén.
el contagio de esta superstición ha penetrado no solo en las ciudades, sino también en los pueblos y en los campos. Amén. Entonces, esta carta nos da más o menos un panorama de lo que había logrado el Evangelio del Señor Jesús. Amén. De tal manera que prácticamente ya la gente no iba a los templos paganos, que era uno de los sustentos más importantes de los templos paganos, mi hermano, era la venta de la carne de los animales que llevaban para sacrificio. No era como en el caso de los judíos, mi hermano, que servía para sustentar solo a los sacerdotes, o el holocausto era total de los animales. No, aquí los recibían, los sacrificaban y la carne la vendían en carnicerías especiales, que después hará referencia Pablo de este asunto. Amén. Y aquí tenemos ya cuánto había penetrado, mi hermano, el cristianismo, de tal manera que prácticamente los templos están abandonados. Esto vamos viendo ya el avance, vamos viendo el poder que había tenido el Evangelio, cuántas gentes lo iban practicando. Y dice, los casos que se le presentaron a Plinio, esto estamos hablando de los primeros años, después del año 100, amén, dice, hizo traer ante sí a los acusados, les comenzó un proceso, y así, con la confesión de cada uno de los acusados, el gobernador se fue enterando de qué cosa era la fe de los cristianos. Amén. Qué cosa, cómo veían que confesaban, cómo habían sido antes cuando eran paganos y cómo la fe y el comportamiento que tenían ahora que eran cristianos. Amén. Entonces Plinio, porque así decía el edicto que se había escrito por el emperador, que todos los cristianos tenían que abjurar, o sea, maldecir a Cristo Jesús, que era su Señor y Rey. Si un cristiano que era capturado por el Imperio Romano quería ser salvo de que no fuera torturado, de que no fuera encarcelado o que no fuera enviado al circo romano, era maldecir el nombre de Jesús, negar totalmente su relación con Jesús. Y Plinio escribe en esta su carta, dice, es imposible obligar a los verdaderos cristianos a que hagan estas cosas de maldecir a Cristo. Amén. O sea, los verdaderos cristianos no había manera de cómo se les obligara, ni con la cárcel, ni con la tortura, ni con la amenaza de muerte, ¿verdad? Y va quedando en las cartas de él esta constancia del comportamiento y la actitud de estos primeros cristianos. Entonces él pregunta, dice, ¿debo de castigar a los cristianos solo porque llevan este nombre? ¿O es necesario que se les pruebe de algún crimen para que se les pueda aplicar el castigo? Amén. Como no tenía las respuestas, mi hermano, durante un tiempo se detuvo la persecución de Bitinia hasta que recibiera la respuesta del emperador. Y el emperador le contestó simplemente, no hay reglas generales, cada cristiano es un caso particular. Amén. Sin embargo, dice, no gastemos los recursos en buscarlos, sino cuando sean denunciados o sean encontrados infraganti practicando su fe. Amén. Y dice, si alguien les acusa y ellos se niegan a adorar a los dioses, han de ser castigados. Amén. De esta manera le dice, no importa que sean inocentes, no importa que no hayan cometido ningún delito contra la sociedad, basta que se nieguen a adorar a nuestros dioses y ese es el motivo suficiente para ser castigados. De tal manera, mi hermano, que este fue el comportamiento del Imperio Romano durante todos los años después
del siglo 100 en que ya quedó establecido en forma sistemática de que si alguien acusaba de ser cristiano a una persona, se le capturaba, se le obligaba a maldecir el nombre de Jesús y de negar su fe y de adorar dioses, y con eso quedaba libre. Si no lo hacía, inmediatamente se le aplicaba un castigo. Amén. De esta manera, los cristianos prácticamente eran acusados solo por ser cristianos, no por cometer un delito, sino el delito que ellos tenían era el de tener la fe de Jesús como su Señor y Salvador. Ya tenemos el antecedente, mi hermano, y además debemos de entender una cosa. Después de Domiciano, que él mismo se declaró Dios viviente y declaró a través de decretos que debía ser adorado por todos, los cristianos se negaron a adorar en persona y a la imagen de Domiciano, y esto los hizo delincuentes a todo cristiano que se negara a llevar ofrenda a la imagen del emperador. De tal manera que la única religión que tenía el Imperio Romano era la de adoración a los césares. Y después se les permitía, a la persona que adoraba al César, se le permitía que pudiera tener una segunda religión, una tercera, las que quisiera, pero estaba obligado a rendir culto público al emperador romano. Amén. El que no lo hiciera, inmediatamente era considerado traidor al imperio. Y este fue prácticamente el delito que se les imputó desde ese año 100 en adelante a todos los cristianos. Ya vamos conociendo, mi hermano, y es bueno conocerlo porque es de lo que los acusan ahorita. Si usted en Rusia, mi hermano, alguien lo acusa que usted practica cultos en su casa, lo agarran a usted y lo ponen en la cárcel. Si usted en China, mi hermano, en forma pública quiere usted profesar la fe de Jesús, lo toma el gobierno y lo pone en la cárcel. Si usted en la India, mi hermano, también está usted haciendo cultos en algún domicilio, en alguna casa, ahí llegan, lo toman y lo mandan a la cárcel. Amén. En Siria, todos, donde va este ejército de la oscuridad del ISIS, del ejército islámico, va capturando las ciudades, pregunta en esas ciudades quiénes son cristianos. Y a eso los capturan, mi hermano, y los venden como esclavos, los meten a la cárcel o los decapitan. Eso está sucediendo ahorita, exactamente lo que sucedía en el tiempo del Imperio Romano. ¿Qué quiere decir? Que estamos volviendo. ¿Por qué? Porque ya estamos en el final de los tiempos, en donde ser cristiano va a ser un delito. Amén. Bien. Como después de los apóstoles quedaron los discípulos de los apóstoles. Si usted lee un libro de la historia de la Iglesia, escrito con enfoque católico romano, va usted a encontrar que esto les llaman padres de la Iglesia, ¿verdad? Los padres de la Iglesia. Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, son los nombres, ahorita se los voy a mencionar, pero todos ellos se les conoce como padres de la Iglesia. Nosotros, los evangélicos, obviamente no podemos aceptar esa definición porque nada más tenemos un solo padre de la Iglesia. Amén. Y ese está sentado en el trono. Todos los demás son simples discípulos del Señor, que a algunos se les llama apóstoles, que a otros se les llama profetas, que a otros se les llama evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, pero el padre de la Iglesia está sentado en el trono, mi hermano, no hay otro más, porque padre es el origen, es el que genera un linaje, es el que genera una paternidad de una familia. Y nosotros y usted somos del linaje de Jesús. Así que Él es su Padre únicamente
obviamente el Padre eterno. Amén, el que es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora ya nos dejó en las manos de su unigénito Hijo para que Él lleve y conduzca a la familia hasta su presencia en el tiempo en que arrebatados seamos y presentados a la presencia del Padre. Amén. Bien, con esto podemos aclarar por qué los judíos le llaman a Abraham padre, porque de él viene todo el linaje del pueblo hebreo. Amén. Nosotros también le decimos que Abraham es el padre de la fe, ¿por qué? Porque el linaje espiritual de que todos los que hemos creído en Cristo Jesús, en la promesa que se le dio a Abraham, mi hermano, entonces él también fue el primero de todos los que creyó y se le tomó por justicia. Amén. Esto es por conocer una parte. David tiene un linaje, David hizo un linaje de reyes. David es el padre de los reyes de Israel, sí, así es, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos padres, los padres de la iglesia no existen para nosotros los evangélicos. Amén. Amén de que tenemos la prohibición de llamar padre espiritual a otro que no sea nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, ¿quiénes son estos personajes más importantes? Bueno, son Clemente de Roma, Hermas de Roma también. Si vas viendo, mi hermano, nada más tienen su nombre y del lugar donde nacieron. Así era antes porque no había apellidos. Así como los judíos tienen nada más el nombre y la relación del padre, de quién es su padre. Amén. Por ejemplo, si usted lee alguna literatura judía mesiánica, usted va a ver que le dicen Jesús ben Yosef, Jesús hijo de José. Amén. No dicen Jesús de Nazaret. Bueno, ahora nosotros lo hemos reconocido como Jesús de Nazaret, ¿verdad? De la ciudad donde nació. Ellos le llaman del padre que lo parió. Amén. Así Clemente de Roma es Clemente que nació en Roma, Hermas que nació en Roma, Ignacio que nació en Antioquía, Policarpo que nació en Esmirna, Bernabé que nació en Alejandría, Irineo que nació en León, Papias que nació en Frigia y Justino es el único que se le conoce como Justino mártir. Amén. Y este es del año 150 después de Cristo. Todos estos personajes, mi hermano, había uno que se declaraba discípulo del apóstol Juan, y este era Policarpo de Esmirna. Él decía que había recibido de Juan, se había convertido con él, y que había estado a su lado, y él lo había discipulado. Él lo decía abiertamente, es de los pocos que daban constancia de su origen. Los otros eran discípulos por escritos, eran discípulos por doctrina, amén, como Ignacio de Antioquía, mi hermano, que también era un personaje que había heredado toda la doctrina que en Antioquía habían dejado Bernabé, Pablo y luego Juan, amén. Bien, todos estos en sus escritos que existen dejaron su profundo amor hacia el Señor Jesucristo. Tenían una alta estima por la iglesia, mi hermano, y se preocupaban por mantener la unidad que habían heredado. El testimonio de estos personajes es una vida santa y disciplinada, mi hermano. El amor al prójimo era algo que se practicaba de una manera regular en la iglesia, ya después del año, primero desde el principio, ya sabes que todo lo tenían en común, pero después del año 100 también era una práctica, amén. Si bien es cierto que cuando leemos sus escritos de ellos, ya no se siente, mi hermano, la dirección total del Espíritu Santo. Ya permiten pensamientos griegos, ya hacen unas pequeñas mezclas de interpretación humana de las Escrituras, amén. Ya están apartándose de la única dirección que tuvo la iglesia durante los primeros años.
Ignacio, el principal tema que él desarrolla en los escritos que han quedado hasta ahora son sobre la unidad de la Iglesia y la autoridad del obispo. Ignacio es el que de alguna manera encamina la autoridad del obispo sobre la grey, y ya el obispo explicado como un pastor que se dedica a pastorear a varias iglesias, ¿verdad? Como función de pastorado en una sola región. O un pastor que tiene varias casas a su cargo, que es donde se da la palabra, y él ya lo empieza a sostener que el obispo representa a ese grupo de congregaciones, y los obispos entre sí van formando y tejiendo la unidad de la iglesia. Amén. Hermas escribe sobre el Antiguo Testamento interpretándolo de una manera simbólica. Ya vimos en hermenéutica que una interpretación simbólica nos puede llevar, mi hermano, a una interpretación equivocada de las Escrituras. Y de esta manera es lo que le pasó a Hermas, que quiso cristianizar el Antiguo Testamento, perdiendo la esencia del mensaje que realmente le había dado nuestro Padre Todopoderoso al pueblo de Israel. Amén. En un exceso de celo, que nada más el cristianismo era ya la herencia, entonces forzó la interpretación simbólica de muchos pasajes del Antiguo Testamento. Luego Papias, ¿verdad?, cuyos documentos que quedan son muy pequeños, no llegan a ser ni siquiera 8 páginas si juntáramos todas sus porciones de sus escritos, y obviamente son 8 páginas que no mantienen conexión una con otra porque eran temas diferentes, son pedazos que quedaron de libros escritos por él. Amén. Pero en lo poco que escribió, él se ve ya la forma fantástica, la idea que tenían del reino venidero, ¿verdad? Le agregaron muchísimas cosas que no están en las Escrituras, más bien era una interpretación poética, ¿verdad?, y que se salía ya de la interpretación formal de lo que era la revelación escritural. Justino Mártir fue uno de los que más escribió. Él nació en Samaria, hijo de padres romanos, y él, antes de convertirse al cristianismo, él era maestro de filosofía, o sea, él era un filósofo. Amén. Y cuando conoció de las Escrituras y se empezó, especialmente el Nuevo Testamento, y empezó a profundizar en ellos, vio y consideró que la filosofía contenida en el Nuevo Testamento era muy superior a todo lo que él había leído, y esto lo convierte. Y desarrolla él una doctrina, solamente que empieza a basarla con mezcla de principios filosóficos. Es muy importante sus escritos para conocer cómo era el inicio del cristianismo. Amén. Por ejemplo, él escribe un manual de enseñanza cristiana llamada el Didache. Es un manual que recopila porciones de Mateo, porciones de Lucas, porciones de Marcos, amén, y tiene 3 enfoques importantes. Primero, la diferencia entre el camino de la vida y el camino de la muerte. O sea, el camino de la vida es la vida que lleva el cristiano, el camino de la muerte es el camino del impío, y él desarrolla mucho de lo que la Escritura tiene referente a dónde es el final del impío y cuál es el resultado de vivir una vida cristiana. Segundo, escribió mucho sobre recomendaciones para cómo hacer la adoración cristiana. Él dejó relacionado cómo eran los cultos en ese tiempo, mi hermano, cómo eran los que te vas a sorprender cuando lo leamos, porque son casi
exactos como los hacemos ahora, era la forma como se reunían para compartir la palabra y adorar a nuestro Señor Jesús. Y el tercer tema que él toma en cuenta era las instrucciones para reconocer de un verdadero profeta a un falso profeta. Amén. Entonces él da una serie de instrucciones de cómo saber, pero lo que él al final hace como un resumen, dice: cualquiera que te pida dinero por lo que te va a decir, no lo oigas porque es un falso profeta. Oye lo que te estoy escribiendo, mi hermano, y esto es del año 150. Cualquiera que te pida dinero por lo que te va a decir, no lo oigas porque es un falso profeta. Amén. Esto ya lo decía Justino Mártir de lo que está sucediendo ahorita, mi hermano. Amén. Esos profetas itinerantes, esos profetas que van de una casa a otra, ¿verdad?, a llevar mensajes que recibieron, a decir cosas que supuestamente o llegan a congregaciones, etcétera, etcétera. Mi hermano, esto se volvió ya una profesión, ¿verdad?, que no tiene nada que ver con las Escrituras. Entonces ya Justino Mártir ya lo señalaba. Vamos viendo la historia de la iglesia, vamos a ir viendo cómo hay cosas que ya ahorita estamos viendo, que no se veía, mi hermano, en el siglo pasado. Todo esto que estamos hablando empieza prácticamente del año 1970, 80 para acá, toda esta distorsión del mover de los supuestos ministros que no existió durante casi 2000 años. Aquí lo está señalando Justino Mártir en el año 150. Amén. Estos escritos de todos estos personajes que leímos, ¿verdad?, tienen un detalle muy particular que sí, por eso podemos decir con toda confianza que ya se desviaron del eje principal, porque ellos desarrollan una inclinación, exaltan demasiado el martirio. Amén. De tal manera que prácticamente provocaban ellos las cosas para que fueran capturados y fueran convertidos en mártires. Amén. Sin la guianza del Espíritu Santo, mi hermano, el alma nos engaña. Tú recordarás que el Señor le dijo: id y llevad el Evangelio. Si en una ciudad no os reciben, id a otra. Si os persiguen, id a otra ciudad. ¿Por qué? Porque la vida suya y la vida mía son importantes para nosotros compartir el Evangelio. Si nos atrapan en ese trabajo, en esa acción, mi hermano, es otra cosa, pero yo no puedo provocar. Yo no voy a ir al centro del parque para que me agarren y me conviertan en mártir. Amén. Ahí ya hay un afán personal, ahí ya hay un espíritu de confusión en mí, porque mi vida es importante para Cristo, para que yo le pueda comunicar a otra persona. No me negaré, para guardar mi vida, el no compartir el Evangelio. Eso no lo voy a hacer. Eso no es correcto. Mi vida le pertenece a Cristo, no me pertenece a mí. Por eso, porque no me pertenece a mí, yo no la puedo de una manera irresponsable exponer, ¿verdad? Porque yo necesito y puedo ser mensajero para salvar almas, no para que mi nombre aparezca en el libro, ¿verdad?, de los mártires de Cristo. Bien, este era uno de los problemas que se vivía en ese tiempo. Y el otro tema que también tocaron ellos y empezó a generar confusión fue la enseñanza sobre el bautismo. Amén. Y aquí se empezó a perfilar una forma de pensamiento equivocada que no aparece en la Biblia, pero que daba sensación de mucha piedad o de santificación,
el hecho de que se enseñaba que después de que uno era bautizado, ya estaba limpiado totalmente de sus pecados y que solamente se le permitía pecar una vez más y arrepentirse. Si pecaba otra vez, 2 veces, ya era disciplinado. Y si pecaba 3 veces, era echado fuera de la congregación. Mi hermano, eso no está en la Biblia. La Biblia dice 70 veces 7. Amén. Entonces, pero esta enseñanza, como en ese momento se necesitaba que todo mundo estuviera convencido, que todo mundo verdaderamente, por las persecuciones mismas, se tenía la disciplina, se tenía que hacer muy dura, muy severa. Y de esta manera tomó asiento esta forma de enseñanza, que obviamente es antibíblica, ¿verdad? Así como la anterior, la vida de nosotros solamente será entregada cuando el Señor la entregue, no cuando yo vaya a exponerme para que me suceda. Amén. Y estas son las 2 cosas que se ven en los escritos de estos discípulos de los apóstoles, que impactarían mucho el desarrollo posterior. Esto que te estoy diciendo del bautismo, mi hermano, fue lo que impidió a Constantino que se bautizara inmediatamente, porque como emperador que era, seguiría cometiendo decisiones equivocadas, y entonces él se bautizó en el lecho de muerte por esta enseñanza que acabamos de compartir. Amén. Y preguntaríamos, ¿y de dónde fue que tomaron esta forma de pensamiento? Bueno, Hebreos 10:26 dice lo siguiente: si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o de 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Amén. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, porque horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Este texto que te acabo de leer es el que dio el origen a Hermas para que diseñara su doctrina de bautizados ya no se puede pecar. Amén. Pasando a traer todos los textos de Juan, ¿verdad?, en la que dice que abogado e intercesor tenemos en el cielo, y todos los que están escritos referente al perdón. Aquí es un libro que se le está escribiendo a los judíos, mi hermano. ¿Por qué? Porque los judíos conocieron 2000 años de la Torá, y si ya se convirtieron a Cristo Jesús, no podían volver, mi hermano, a las prácticas que tenían. Ese es el enfoque, amén, que tiene el escrito. ¿Por qué? Porque habla una cosa que dice: conocemos al que dijo: mía es la venganza. ¿Por qué? Porque en la enseñanza de la Torá judía está de que hay que odiar a los enemigos, que hay que vengarse de los que le hacen a uno daño. Y entonces aquí Pablo les está diciendo: ustedes ya no tomen en sus manos la venganza, ya no ustedes hagan por sí mismos, sino que ustedes tienen que ahora vivir mansos y humildes como Cristo lo es. Amén. Entonces, un solo texto le sirvió a Hermas para desarrollar toda esa doctrina que causó mucho problema, mi hermano, mucho sufrimiento posteriormente ya en el desarrollo de la iglesia cristiana. Bien, también otro enfoque que empezó, mi hermano, a sacar de la pureza de la enseñanza es el énfasis de manifestar mi verdadero cristianismo a través de las obras. Demostrarlo. Yo tenía que demostrar que era cristiano. ¿Cómo?
ayudando a mi hermano, sí, pero eso es de corazón, no como un acto de que yo tengo que necesariamente ayudar. Si no me nace de corazón, dice el Señor que no lo recibe. Sin embargo, en este tiempo ya se va formando como una costumbre, una forma de vida, pero perdiendo la parte espiritual de lo que esto significa. Amén. Se empieza la gracia, mi hermano, que era 100% en los primeros 100 años de la iglesia, era 100, ahí nada más era Jesús, era recibir al Señor Jesús, tomarlo como nuestro Señor y ¡pum! Éramos dignos de su gracia y de su salvación. Ahora ya está empezando a practicarse cosas, obras, lo que iría preparando el terreno para lo que después el catolicismo implantaría como condiciones para ser salvo. Amén. Pero ellos por eso le llaman los padres de la iglesia. Ellos le pueden llamar padre de la iglesia, ¿verdad? Será padre de los de la iglesia católica apostólica, pero la iglesia de Cristo, mi hermano, vuelvo a repetir, su padre está sentado en el trono. Entonces ya vamos viendo cómo ya hay pringuitas, ¿verdad? Ya hay manchitas en la pureza del evangelio. La persecución, mi hermano, algunos los ha purificado, la persecución algunos los ha definido, pero a otros, mi hermano, les ha distorsionado el enfoque de solo Cristo Jesús. Bien. Esto es prácticamente Justino mártir. Luego viene Ireneo de León. Amén. Ireneo era natural de Asia. Él nace alrededor del año 130 y él fue discípulo de Policarpo. Policarpo, discípulo de Juan, Ireneo, discípulo de Policarpo, ¿verdad? Entonces, recibiendo una doctrina sólida, amén, llegó a ser presbítero de su iglesia. Luego lo mandan a Roma con una carta y de esta manera es él nombrado obispo, después de que el obispo anterior muere como mártir. En una de las persecuciones matan al obispo. Cuando regresa al León de Roma de la carta que llevó de presentación, vio que ya no estaba el obispo Fótino y lo nombraron a él. Y de esta manera él fue elegido obispo, amén, y sus escritos son muy directos. Durante mucho tiempo él se dedicó a refutar a las herejías que ya se estaban empezando a presentar, mi hermano. Se dedicó a instruir y discipular a los creyentes para que tuvieran una sólida doctrina, para que supieran qué cosa era la fe que tenían, para que la pudieran defender, ¿verdad? De tal manera que las dos obras más importantes que de él se guardan se llama la demostración de la fe apostólica, amén, y la otra se llama, esta es para enseñanza, esta es de defensa de la fe, esto se llama apologética, amén, y la otra es la refutación de la falsa gnosis. Esta es de defensa. La primera es con conocimiento, revelando los principios doctrinarios del Evangelio, y la segunda refutando las faltas de este paganismo que con el nombre de gnosis se había metido ya a la iglesia, ¿verdad? Entonces, Ireneo fue un defensor con conocimiento contra las herejías que ya empezaban a manifestarse. Amén. Él tiene la concepción muy clara de Dios y de Jesús, Señor nuestro, como un pastor, amén, que ama a sus ovejas, que ama al mundo y a toda la humanidad, que la creó no como un error, sino como una manifestación de su amor, ¿verdad? Y de esta manera, Él la guarda y la cuida, manifestando constantemente el amor y despertando en sus criaturas el amor hacia Él, ¿verdad?
Este es el enfoque, uno de los enfoques que plantea Ireneo de León, amén, y así el divino pastor va dirigiendo la creación hasta llegar al propósito final que ya fue revelado en Apocalipsis, y el Señor, como buen pastor, nos va guiando a toda la iglesia constantemente. Amén. Considera que la criatura humana es la corona de la creación, ¿verdad? Que fue creado libre y con responsabilidades. No tenía más que a Dios, con quien hablaba en el huerto, y no tenía más que obedecer un mandamiento. Así que él ya tenía responsabilidad. No nació libre para hacer lo que bien le pareciera, sino nació libre para adorar a un Dios bajo responsabilidades. Esta es la forma como Ireneo va planteando en sus escritos, ¿verdad? Se le entregó libre albedrío de que pudo decidir rechazar la oferta de vivir eternamente en el huerto, desobedeciendo la instrucción que se le había dado. El Creador se goza con nosotros, amén, y por eso nos dispensa de su amor constantemente. La criatura humana, él decía, esto estoy hablando de lo que dice Ireneo, no fue creada perfecta desde el principio. ¿Sí? Lo dejó en un estado de perfección, pero infantil, como de niños. Tenían que perfeccionarse para llegar a la madurez. Si hubieran llegado a la madurez, no hubieran desobedecido. Amén. Y ahí vamos viendo un símil, mi hermano, de lo que sucede con el libro de Romanos, capítulo 8, donde nos dice que nos predestinó para ser a la imagen del Señor Jesús, el hombre perfecto, el varón perfecto. El cristiano debe vivir en madurez, no como niño, porque como niño puede volver a errar, pero si ya está en la madurez, entonces él vivirá bajo la voluntad de Dios y bajo el cumplimiento de su palabra. Amén. También Ireneo decía, los ángeles no son superiores, los ángeles ahorita son seres superiores a nosotros, pero cuando se cumpla el propósito de la humanidad, nosotros, aún él decía, se cumplirá el propósito divino en nosotros, y estaremos con Cristo y estaremos por encima de los ángeles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque gozaremos de una comunión con Él, gozaremos de una función de ayuda y de ministerio con Cristo Jesús, ¿verdad? Eternamente. La palabra no dice que vamos a compartir la nueva Jerusalén con los ángeles, ¿verdad? Dice que ahí vamos a vivir los que seamos glorificados por creer en Jesús, Señor nuestro. Entonces, Ireneo va desarrollando ideas importantes que van dejando solidez ya en la interpretación de la palabra, ¿verdad? Y lo que él recalca mucho, dice, Dios creó a la humanidad como niños, para que fueran creciendo y acostumbrándose a la comunión con Él, ¿verdad? Si bien es cierto que los ángeles desde el principio fueron creados, realmente las dos manos, él dice así de esa manera, las dos manos importantes de Dios son el Verbo y el Espíritu Santo. Amén. Está hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los ángeles existen, sí, pero toda la creación es a través del Verbo y del Espíritu Santo. Amén. También son los que usa para dirigir e instruir a la humanidad. De tal manera que así nosotros vamos a recibir la instrucción, la sabiduría del cielo, vamos a crecer, vamos a madurar a la altura del varón perfecto. Amén.
porque cada vez nos va a preparar para una comunión más y más íntima con el Padre. Y esta comunión de intimidad total, Ireneo le llamó divinización, lo que Pedro también habla, que tenemos la naturaleza divina. Claro, somos criaturas, no nos olvidemos, Dios es Dios, Jesús es el unigénito de Dios y el Espíritu Santo el Espíritu de Dios. Nosotros llegaremos a una comunión más íntima, y cuando lleguemos a la altura del varón perfecto, esa naturaleza divina en nosotros se manifestará plenamente. Obviamente esto será en la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Bien. También Ireneo hacía una advertencia muy clara. Nosotros vamos a ser semejantes a Cristo, pero de ninguna manera, jamás vamos a llegar a ser iguales a Dios. Amén. Ni tampoco iguales a Cristo. Sí vamos a ser perfeccionados, sí vamos a llegar a la altura de madurez del varón perfecto, pero seremos criaturas todo el tiempo. Solamente hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén, y ellos son el Dios divino, el único que tiene todo el poder, toda la sabiduría y toda la gracia. Amén. Esto era una cosa que él señalaba mucho, por lo que en ese tiempo se mostraban, los de las gnosis decían que nosotros éramos dioses andando. Entonces él quería contradecir esta porción, para que veamos que desde el principio el cristianismo, mi hermano, tuvo que luchar con muchas corrientes dogmáticas, heréticas, filosóficas, doctrinales. Esto no es nuevo. Esto siempre ha sido, porque el enemigo lo que ha querido hacer es una Babel, una confusión de doctrinas, de lenguas, de denominaciones. ¿Para qué? Para que no lleguemos a la unidad de pensamiento. También declaraba Ireneo y reconocía la presencia de Satanás, amén, quien quiso ser igual a Dios, que a través de la codicia de la posición que tenía el Cristo de la gloria, él sintió celos y quiso tener una posición que no le correspondía siendo criatura. Amén. Como él fue desechado del cielo, entonces él se abocó a tratar de desviar mediante la tentación a Adán y a Eva, y hasta que lo logró, dio nacimiento al pecado. Ahí nació el pecado, mi hermano. La desobediencia a Dios por el hombre. La consecuencia fue que el que peca no puede estar en la presencia de Dios. Y entonces nosotros fuimos expulsados del paraíso. Al perder la comunión con Dios, el desarrollo, el crecimiento de este niño es como, mi amado, es como un niño que nace en una casa y de repente, por alguna razón, él se sale de su casa. ¿Quién lo va a enseñar? ¿Qué va a aprender? Lo que aprenda en la calle, lo que aprenda con otros que no son sus padres, lo que aprenda con aquellos con los que él se reúna, y se irá desviando de aquella educación que pudo haber tenido en el seno de su hogar. Amén. Así pasó el hombre cuando salió del huerto. Amén. Se empezó a reunir ¿con quién? Con el único que existía, era Adán y Eva y Satanás. De esta manera el hombre se desvió de su origen inicial y ya viviendo con el pecado a cuestas y como compañero constante de su vida, se fue desviando hasta que prácticamente había perdido el camino y ya no tenía retorno. Amén. Y ahí es donde aparece el Señor Jesús. Todo esto es la forma de pensamiento de Ireneo, mi hermano, que nos va a servir para nosotros afirmar conocimientos que ahora tenemos, para que sepamos que lo que se ha interpretado de las Escrituras es lo que ahora todavía se tiene como doctrina. Amén. Bien, mis amados, estamos empezando a entender las doctrinas de ese tiempo y obviamente nos vamos a llevar muchas sorpresas.
También Ireneo escribió sobre la encarnación de Dios en Jesucristo. Amén. En semejanza de hombre. Amén. Y dice él que la encarnación no fue como resultado de nuestro pecado, sino fue una decisión que el Padre había tenido desde el principio. La decisión que él tenía de unir a la humanidad con él a través de él mismo hecho carne. Amén. Y como el hombre ya se había desviado totalmente de su conducta y de su forma de ser, envió al modelo de cómo debe de ser el hombre, de cómo Dios creó y concibió al hombre. En Génesis 1:26 envió al Señor Jesús como modelo, para que nosotros supiéramos cómo Él quiere que nosotros seamos. Y para eso nos mandó su palabra, para que siguiendo su palabra y tomando el modelo de Jesús, mi hermano, lleguemos a la altura del varón perfecto. Amén. El pecado ha sido totalmente erradicado de los hijos de Dios a través del sacrificio en la cruz. A través de esa obra está ya hecha la derrota total de Satanás. Él está totalmente derrotado para los hijos de Dios que están viviendo en santidad y cumpliendo la palabra. Amén. Esta es la lección que recibimos de Jesús, el hombre varón perfecto, que en semejanza de hombre nos dijo que dirigidos por el Espíritu Santo podemos llegar a la plenitud, mi hermano, del varón perfecto. En ese ínter del huerto a la venida del Señor Jesús, mi hermano, el pueblo de Israel jugó un papel muy importante. El pueblo de Israel sirvió para la revelación de atributos de Dios para con el hombre. Volvió a sacarlos de Egipto y en el monte Sinaí les volvió a decir: estos son los mandamientos. Amén. Y ahora el que los cumpla vivirá bajo mi bendición para mi dirección. Amén. De esto hablaremos el día de mañana. Primeramente Dios, los bendecimos y les damos gracias por haber estado con nosotros y sobre todo al Padre Eterno por darnos la vida. Amén. Se despide ustedes el pastor Raúl Peña de Casa Oración Puerta del Cielo al servicio del Instituto Bíblico Radial. Benditos sean. Amén.